En este video te diremos nuestro análisis, curiosidades y especulaciones sobre Butterfly Trap de Star vs las Fuerzas del Mal. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Freli! Antes de empezar, queremos aclarar que en cuanto a lo que dice el rollo modificado por el comité, hemos encontrado algunas inconsistencias que contradicen la trama, por lo que hemos decidido no tomarlo en cuenta para las teorías, pues más que ayudar complica las cosas. Hablamos más a fondo y decimos algunas teorías sobre esto en las discusiones de Butterfly Trap y Total Eclipse of the Moon. Debido a que Glossaryg no participó en el juicio, por obvias razones, no sabemos si es algo normal que no participe o si él ha participado en juicios anteriores, ya que él también forma parte de la Comisión de Magia. Sin embargo, a juzgar por el número de asientos y la disposición en el que los miembros están acomodados, parece que no hay un lugar para él, así que probablemente él no suele participar en estos juicios. Eclipsa pide que su juicio sea con la caja de la verdad. Esto nos podría decir que esa caja existe desde hace al menos 300 años, pues de lo contrario Eclipsa no la conocería. Sin embargo, al final descubrimos que todo el juicio fue una trampa que las Butterfly le hicieron a la comisión, así que también es posible que Moon le haya hablado a Eclipsa sobre esa caja y cómo funciona. Omnitraxus le dice a Sean que cancele la orden de su almuerzo, a lo que Sean responde preguntando ¿almuerzo? Esto quiere decir que Sean nunca ordenó el almuerzo, por lo que si hubieran seguido revisando la evidencia, Omnitraxus no hubiera almorzado. Descubrimos que la caja que usan para el juicio es la misma que Ponyhead llevó para jugar en el capítulo Sleepover. Sin embargo, Moon nos dice que en realidad no es un juguete, pues vemos que también se puede usar para otros eventos como juicios, despedidas de soltera e intervenciones. Lo que nos hace preguntarnos, ¿cómo fue que Ponyhead consiguió esa caja? Lo más probable es que la haya robado, así como lo hizo con las tijeras de Hekapu. Tal vez cada reino tenga su propia caja para los juicios, y Ponyhead la tomó del reino de las nubes, o quizás la tomó de Waterfolk, pues en los cómics Deep Trouble, Ponyhead está en juicio por presuntamente robar una corona. No sabemos cómo terminó esa historia, ya que hasta la fecha no han salido los cómics faltantes, pero sabemos que la historia está ubicada en la segunda temporada de la serie, así que puede ser que al final Ponyhead haya tomado esa caja. Sin embargo, debido a que la caja de este capítulo estaba en modo fiesta y la primera pregunta que hace en el juicio es la última que hizo en Sleepover, parece que se trata de la misma caja, por lo que Ponyhead debió de haberla tomado de Muni. Aunque de hecho, al final de Sleepover, la caja es destruida por un camión de basura, así que puede que la caja de este capítulo sea una nueva, o simplemente esto se trate de un error de continuidad. Rumbulus dice que le gusta Moon, y aunque la caja no nos corroboró si esto era cierto, la cara sonrojada de Rumbulus es suficiente prueba para saber que sí es verdad. Eclipsa dice que ella no llamó a su capítulo Malvado, sino que fueron los Mihumanos. Esto también lo menciona en el capítulo Moon de Undaunted, cuando Moon va a hablar con Eclipsa. Nos confirman que el nombre del esposo Mihumano de Eclipsa es Shastacan. Notamos que las manos de Eclipsa no están negras cuando la vemos con Shastacan y con el monstruo. Ignorando la posibilidad de que se trate de un error de continuidad, esto nos dice que Eclipsa usó un hechizo de magia negra después de huir de Muni. Hasta ahora, solo hemos visto que el hechizo contra seres inmortales es el único que pone las manos de ese color, así que probablemente Eclipsa tuvo que luchar contra Septarianos cuando huyó de Muni. O tal vez fue otro hechizo más fuerte el que hizo que sus manos se tornaran obscuras, y lo usó contra la Comisión de Magia para proteger a Meteora justo antes de que la congelaran. Descubrimos que el cuadro e inscripción de Eclipsa sí son fieles a la realidad, algo de lo que muchos dudábamos debido a que el de Moon no es tan apegado a lo que de verdad pasó, pues Eclipsa confirma que sí escapó con un monstruo, además de que el aspecto de ese monstruo sí es como se ve en el cuadro. Vemos que Eclipsa todavía forma parte de la Comisión de Magia, debido a que fue reina de Muni. Esto podría repercutir en el futuro, con Eclipsa tomando decisiones junto a la comisión, y en caso de que Moon y Eclipsa sigan vivas para cuando Star sea reina, incluso es posible que las tres formen parte de la comisión. Vemos que después de que congelaran a Eclipsa, Meteora quedó a cargo de Shastacan. Incluso en una de las promos vemos que es él quien está cargando a Meteora, pero debido a que él no la quería por ser mitad monstruo, la cambiaron por Festivia, una campesina. Esto nos da a entender que Meteora fue adoptada por una familia campesina, por lo que nosotros especulamos que fueron ellos quienes metieron a Meteora en el reformatorio desde muy pequeña, ya que en la misma promo vemos a Meteora de niña en un cuarto cuyo piso es muy parecido a la habitación en donde les lavan el cerebro a las princesas. Probablemente los campesinos se deshicieron de Meteora ya que ella era mitad monstruo,
Incluso es posible que desde niña ella no pudiera controlar sus transformaciones, como está ocurriendo en el presente. Así que debido a eso, los campesinos se espantaron y decidieron dejarla en el reformatorio para que la disciplinaran y dejara de convertirse en monstruo. Ahora que sabemos que Eclipsa fue separada de su hija desde que ella era una bebé, no queda muy claro en qué momento fue que Eclipsa y el monstruo estuvieron cuidando de Meteora en el templo de los monstruos. Nosotros especulamos que cuando Eclipsa huyó con el monstruo, ella abandonó todas sus obligaciones como reina y se fue a vivir al templo, lo cual la convirtió en fugitiva e hizo que la Comisión de Magia la estuviera buscando. Eclipsa logró mantenerse escondida el tiempo suficiente como para embarazarse y dar a luz a Meteora en el templo de los monstruos. Y solo pasaron unos meses o quizás semanas desde el nacimiento de Meteora hasta que la comisión pudo dar con Eclipsa. En ese momento descubrieron que ella tuvo una bebé, quien técnicamente sería la princesa de Muni. Así que decidieron entregársela al rey de Muni para que él se encargara de ella, pues Eclipsa ya había sido congelada. Descubrimos que Festivia, en realidad, no es una Butterfly, lo cual hace que todas las generaciones a partir de ella, como Selena, Comet, Moon y Star, no sean Butterflies en realidad, algo que nos confirma Star al final de este mismo capítulo. Vemos que cuando era bebé, Festivia no tenía marcas en sus mejillas. Sin embargo, cuando es adulta sí las tiene y toda su descendencia también. Así que seguramente Festivia obtuvo sus marcas por estar en contacto con la magia, como sucedió con Marco en Deep Dive. Pero a diferencia de él, las de Festivia se hicieron permanentes ya que ella no dejó de hacer magia, lo cual hizo que su descendencia naciera con ellas. Esto nos quiere decir que cualquier mi humano es capaz de hacer magia, incluso sin la varita, y no es necesario ser un Butterfly para poder hacerlo, pues de hecho, Star es de las más poderosas y no tiene sangre Butterfly. Esto también nos quiere decir que cualquier Mimano puede pasar por la Miubertad y convertirse en mariposa. De hecho, en la guía de Star y Marco se confirma que la Miubertad es un proceso por el cual pasan todas las chicas mihumanas, también confirmando que los hombres no pasan por esta etapa. La inscripción de Festivia, traducida del inglés, dice: cuando la amenaza de los monstruos en la puerta oscureció el sol, deja que el reino encuentre paz y alegría en Festivia la divertida. Ahora que sabemos que fue ella quien sucedió a Eclipsa, es curioso que Festivia haya tenido problemas con monstruos justo después del reinado de la amante de monstruos. No sabemos qué fue lo que sucedió con el esposo monstruo de Eclipsa después de que la congelaron, pero en caso de que no haya sido capturado ni asesinado, es posible que fuera él quien se levantara contra Muni debido a lo que le hicieron a su esposa y a su hija. De hecho, él parece ser alguien muy importante entre los monstruos, pues por lo visto, el templo de monstruos era suyo, ya que hasta había una habitación especial para Meteora, por lo que es posible que incluso tuviera un ejército a su disposición, el cual dirigió contra Muni. Por otro lado, en caso de que él no haya sido el responsable, es posible que durante el reinado de Eclipsa no hubiera tantos ataques hacia los monstruos debido a que ella no los veía como malvados. Pero cuando la congelaron, esos ataques contra ellos volvieron, y por eso había tantas revueltas que Festivia tenía que cubrir con fiestas. Comprobamos que la teoría de que fue Eclipsa quien modificó el rollo en el capítulo Total Eclipse of the Moon es incorrecta, pues cuando Moon le reclama a la comisión que no hay registros de Meteora y los acusa de haber engañado a la familia Butterfly, ellos no lo niegan, y al contrario, se defienden por haber hecho eso. Con este capítulo se confirma que Eclipsa no es malvada, pues lo único por lo que la Comisión de Magia la acusa es por hacer magia negra y por huir del reino con un monstruo. Sí estuvo mal que Eclipsa haya abandonado sus obligaciones y dejado a Muni sin reina, pero eso no es algo malvado. Y el hacer magia negra tampoco podríamos considerarlo así, pues incluso Star y Moon han hecho magia negra y ellas no son malvadas, por lo que no se justifica que la hayan congelado por 300 años. Eclipsa, más que una criminal, es una víctima de la discriminación. Y los verdaderos malvados aquí son la Comisión de Magia y el rey Shasta Khan, quienes separaron sin razón a una familia, dejaron a una bebé sin sus padres y estuvieron mintiendo por generaciones acerca de los Butterfly. Ahora que sabemos que ni Moon ni Star son Butterflies, es posible que las quiten del trono y en su lugar pongan a Eclipsa y a Meteora, las verdaderas herederas. Estas fueron nuestras teorías, curiosidades y especulaciones sobre Butterfly Trap. Muchas gracias por ver nuestro video, y si les gustó, les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. ¡Adiós!